A ver, ¿cuál es nuestro lugar en el mundo? Parece una pregunta sencilla, ¿no? Pero a lo largo de la historia, la filosofía ha intentado responderla una y otra vez. Y lo más interesante es que esas respuestas son las que han moldeado la forma en que vivimos hoy. Y esta es la gran pregunta que vamos a explorar juntos. ¿Somos los dueños del planeta o simplemente una parte más de él? La respuesta, créanme, ha cambiado radicalmente con el tiempo y nos ha llevado desde una visión de armonía total hasta la crisis ecológica que enfrentamos. Así que empecemos este viaje para ver cómo llegamos hasta aquí. Primero, vamos a viajar a la antigua Grecia. Para los primeros filósofos, la idea de ser dueños de la naturaleza era impensable. Éramos una pieza más en un rompecabezas gigantesco. Los estoicos, por ejemplo, veían el universo como un todo racional, un logos que lo gobierna todo. Por eso, su objetivo no era controlar la naturaleza, para nada. Era comprender nuestro papel dentro de ella y simplemente vivir en sintonía con ese orden cósmico. Pensemos un momento en la imagen de una colmena. Cada abeja por sí sola no es dueña del conjunto, es una parte vital de él. Su supervivencia depende sí o sí del bienestar de toda la colmena. Pues bien, esa era precisamente la visión antigua. No somos los amos, sino parte de un sistema mayor donde todo está interconectado. El concepto clave que define esta era es physis. Y ojo, no se refiere solo a los árboles y los ríos, se refiere a un principio que ordena todo, incluyéndonos. Para los griegos no había una barrera entre humanidad y naturaleza, éramos una misma cosa. Ahora, esta idea de unidad nos deja con una pregunta muy interesante. Si todos somos parte de este gran orden, ¿tenemos algún lugar especial dentro de él? Esa duda fue la semilla de un cambio de mentalidad radical que nos lleva a la siguiente etapa de nuestra historia. Con la llegada del pensamiento medieval, la perspectiva da un giro. La naturaleza ya no es un cosmos que se autogobierna, sino la creación de Dios. Y en esa creación la humanidad ocupa un lugar, digamos, protagónico. Aquí se introduce una visión jerárquica. Dios en la cima, el ser humano justo debajo como su creación favorita, y después todo el resto de la naturaleza. Pero, claro, este lugar privilegiado no era un cheque en blanco, venía con una condición, la responsabilidad de cuidar la creación. La analogía perfecta para esta época es la del jardinero. No somos dueños absolutos de la tierra, sino sus cuidadores, sus administradores. Nuestro deber es cultivarla y protegerla, no porque nos pertenezca, sino porque es una obra divina que se nos ha confiado. Y así nace el concepto de administración. Este es un cambio clave. Pasamos de ser simplemente parte de la naturaleza a convertirnos en sus gestores. Todavía hay una conexión, pero ahora es desde una posición de superioridad y de deber. Pero ¿qué pasa cuando esa línea entre administrar y controlar se vuelve borrosa? ¿Qué sucede si el deseo de cuidar se transforma en una ansia de dominio? Esta pregunta marca el inicio de una ruptura dramática, quizá la más importante de nuestra historia con la naturaleza. Y bueno, bienvenidos a la Edad Moderna, la era de la gran separación. Aquí, la humanidad ya no se declara administradora, sino dueña y señora de la naturaleza. Esta famosa frase de Francis Bacon, saber es poder, captura a la perfección el espíritu de la época. La ciencia ya no busca contemplar la naturaleza, sino desentrañar todos sus secretos para dominarla y ponerla a nuestro servicio. Es el inicio de una relación puramente instrumental. Filósofos como Descartes dividieron la realidad en dos. Por un lado, la mente humana, la que piensa, y por el otro, la naturaleza, que es solo materia, una especie de máquina sin alma que puede ser desarmada, medida y, por supuesto, explotada. Y esta idea no se quedó solo en los libros de filosofía, ¿eh? La revolución industrial, con sus máquinas de vapor y sus fábricas, fue la puesta en práctica de esta visión. La naturaleza dejó de ser un hogar para convertirse en un simple almacén de recursos, el combustible para el motor del progreso. Si una palabra define esta era, es dominio. La relación ya no se basa en la armonía de los antiguos ni en el cuidado medieval, sino en el ejercicio de un poder que se creía absoluto. Esta búsqueda de poder sin límites nos obliga a hacernos una pregunta que ya no podemos evitar. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de esta dominación? Y la respuesta a esa pregunta nos trae de golpe a nuestro presente. El resultado de siglos de dominio es la crisis ecológica que vivimos hoy. Y con ella surgen nuevas preguntas éticas que nos surgen a responder. Y es que este ya no es un debate abstracto. Es una decisión real con consecuencias muy reales. La filosofía de hoy intenta darnos herramientas para responder a esto.
Frente a dilemas como este, surgen nuevas ideas. Por un lado, Hans Jonas nos habla del principio de responsabilidad. Tenemos que actuar pensando en no poner en peligro la vida de las generaciones futuras. Por otro lado, Arne Naess, con su ecología profunda, nos invita a ir más allá y a reconocer que la naturaleza tiene un valor por sí misma. O sea, que un bosque vale por el simple hecho de existir, no solo por lo que nos da. Y aquí aparece el concepto que podría redefinir nuestro futuro, la responsabilidad. Ya no se trata solo de celebrar nuestro poder tecnológico, sino de ser plenamente conscientes de las consecuencias a largo plazo de ese poder. Después de todo este viaje, ¿qué hemos aprendido? ¿Hay alguna forma de reconstruir nuestra relación con el planeta? La conclusión de este viaje filosófico no es volver al pasado, sino apuntar a una nueva dirección. Una que busca integrar la sabiduría antigua de la conexión con nuestro poder tecnológico, pero ahora guiado por una nueva ética. El punto central de todo este recorrido es la necesidad de superar esa ilusión de que el ser humano es el centro del universo. No somos los dueños de la naturaleza, sino una parte de ella con una capacidad única para transformarla, para bien o para mal. La meta entonces ya no puede ser la dominación, sino una coexistencia inteligente y responsable. Y esta pregunta final ya no es para los filósofos, es para cada uno de nosotros. La forma en que la respondamos definirá no solo el futuro del planeta, sino nuestro propio futuro. Este análisis se basó en los textos citados en pantalla. Gracias por habernos acompañado en este recorrido.